Bueno, yo soy Jesús Manso, soy profesor de la Universidad Autónoma de Madrid y bueno, estoy aquí en el contexto de los cursos de doctorado en educación de la universidad, impartiendo uno de los cursos. Pues actualmente yo me dedico sobre todo a un campo emergente dentro de la investigación educativa, que es todo el relacionado con la educación supranacional. La educación supranacional es un nuevo ámbito de estudio que se preocupa por estudiar y analizar las políticas educativas que emanan de los organismos internacionales. Los organismos internacionales actualmente son nuevos actores en el ámbito de la educación y preocuparse por lo que ellos hacen, por lo que ellos dicen, por lo que promueven es de interés en nuestro grupo de investigación. El grupo de investigación es de la Universidad Autónoma de Madrid, se llama Grupo de Investigación en Políticas Educativas Supranacionales y intentamos indagar en este nuevo ámbito de conocimiento. Cuando hablamos de los organismos internacionales, pues digamos que la mayoría de ellos surgen a raíz de la Segunda Guerra Mundial, por lo tanto tienen una vida de unos 60, 70 años, no todos ellos, pero sí la mayoría de ellos, y en materias de educación sus políticas, sus acciones, sus discursos han empezado un poco a posteriori. Un ejemplo paradigmático es, por ejemplo, la ONU, la Organización de Naciones Unidas, surge a raíz de la Segunda Guerra Mundial, pero no es hasta años después cuando empieza lo que es la unidad correspondiente de educación, la UNESCO, a generar políticas y acciones en materia de educación. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, lo mismo, surge después de la Segunda Guerra Mundial, pero todas las cuestiones relacionadas con educación pues son posteriores cuando empieza. La propia actual Unión Europea también surge después justo de la Segunda Guerra Mundial, pero las acciones en materia de educación pues son de los años 70, etc. Entonces, el campo emergente de la política educativa supranacional o de la educación supranacional empieza a estar más vigente a partir de los años 80, 90, dentro de lo que denominamos el ámbito de la política educativa, la educación comparada, la educación internacional, con un foco, insistimos, en esos discursos de los organismos internacionales. En este sentido, en la educación supranacional incluimos investigaciones que a veces tienen que ver sobre lo que los organismos internacionales de forma aislada dicen y proponen. También la comparación entre lo que unos organismos internacionales y otros dicen, porque en ocasiones está muy relacionado y hay ciertos organismos que llevan como un discurso adelantado al que otros organismos internacionales se suma. Esto se ve en ocasiones, por ejemplo, en materia de evaluación. La OCDE parece que lleva como el discurso mayoritario y otros organismos como la Unión Europea pues se suman a ellos. En el contexto iberoamericano, la Organización de Estados Iberoamericanos es también un organismo muy importante, no solamente en políticas y en discursos, sino también en acciones y en prácticas reales para la educación. Y ver toda la relación entre todos esos organismos internacionales también es propio de nuestro ámbito de investigación. Otro ámbito dentro de este muy interesante es ver cómo lo que proponen los organismos internacionales permea o llega a las políticas nacionales, hasta tal punto que estamos viendo que muchos países están dejando sus propias tradiciones educativas por asumir las políticas educativas de organismos internacionales con todos los riesgos que eso supone. Entendemos que también beneficios, pero entendemos que también riesgos, y el estudio efectivamente de esta cuestión pues también nos parece desde el grupo de investigación muy interesante, ¿no? Ver cómo van permeando los discursos de organismos internacionales en las políticas nacionales, regionales, incluso a nivel de ayuntamientos, de centros, etc. Los organismos internacionales, en definitiva, son nuevos actores de la vida educativa que cada vez tienen un poder mayor en sus discursos, en el asentar ciertas agendas globales y ciertos debates en educación, y por lo tanto consideramos que es muy interesante el poder estudiarlos, analizarlos y desde un enfoque crítico también ver aquellas cosas positivas que aportan y aquellos riesgos que también introducen en la generación de políticas y de mejora de la educación.